Bienvenidos a este video explicativo sobre las técnicas de recolección de datos en estadística. Bueno, para empezar hablemos de lo que son las técnicas de recolección de datos. Son técnicas que utilizan los analistas que necesitan recopilar datos para una investigación, haciendo entrevistas, cuestionarios, inspeccionando ciertos sitios, haciendo registros, observaciones, etc. Pero cada una de las técnicas obviamente tiene sus ventajas y sus desventajas. Generalmente se utilizan más de una técnica de recolección de datos cuando se requiere hacer una investigación completa. Para llevar a cabo un trabajo de investigación, el investigador cuenta por lo general con una gran cantidad de métodos donde puede hacer todo un plan, diseñar todo un plan de recolección de datos, y eso varía de acuerdo a la estructura, a la confiabilidad, a la injerencia del investigador y a la objetividad. Empecemos con la primera técnica, que sería la del grupo de interés. Normalmente, cuando se hace una recolección de datos con grupos de interés, se trabaja con sesiones de grupos, pero los grupos normalmente están formados por un número reducido de personas, las cuales tienen ciertos conocimientos o inquietudes referente a un producto, a un servicio, etcétera. O sea, siempre se considera trabajar con un pequeño, un reducido grupo de personas en forma dinámica, ¿sí? Pero con la intención de que se sientan cómodos, sean libres de hablar y dar opiniones. La ventaja es que se podría profundizar sobre un tema, pero la desventaja es que siempre se trabaja con grupos pequeños. Luego está una técnica o un método de recolección de datos que es, por ejemplo, el sondeo telefónico, que es un método bastante práctico para poder cubrir un área geográfica grande, ya que uno, sin moverse desde el lugar donde se encuentra, puede cubrir diferentes zonas a nivel país, por ejemplo, sin necesidad de estar trasladándose de un lugar a otro. Pero la desventaja es que cuando se hace por teléfono, muchas veces, a pesar de que la tasa de respuesta puede ser un poco elevada, la fiabilidad de las respuestas es un poco dudosa, porque quizás el encuestado muchas veces no confía tanto en el origen del sondeo telefónico y las respuestas no pueden ser muy fiables muchas veces. O sea, tiene un lado positivo, un lado bueno, que es el que es práctico, es rápido, a lo mejor el costo no es elevado, pero sí la desventaja sería que la fiabilidad de las respuestas no es tan segura, y también las preguntas, como deben ser cortas, deben ser así sencillas, simples, de poder ser respondidas por el encuestado, tienen la dificultad de que no pueden profundizar sobre ningún tema en particular, ¿sí? Pasemos ahora a los cuestionarios por correo. En el caso de los cuestionarios por correo, podríamos considerar si estamos considerando el correo convencional, sí se puede cubrir un área geográfica también grande. Podríamos recopilar una serie de datos un poco más amplia, donde aparezcan ideas, opiniones, etcétera. Pero a veces la tasa de respuesta no siempre es muy alta, sino es más bien baja, ya que para el encuestado a veces requiere de mucho tiempo, y muchas veces no hay muy buena respuesta por parte de aquel que completa esa encuesta. Lo bueno es que también podemos cubrir un área geográfica grande sin necesidad de movilidad, pero como dije, la desventaja podría ser de que la respuesta o el retorno sea más difícil de ser logrado. Vayamos al siguiente caso. En el siguiente tenemos la encuesta que se llama, el método de recolección de datos que se llama de puerta en puerta, que es normalmente el que se utiliza cuando se hace un censo en un país,
donde están los encuestadores que recorren las casas haciendo las encuestas correspondientes, en donde existe una interacción mucho más directa entre el encuestador y el encuestado. Quizás sea más fácil de repente que la persona que está haciendo una encuesta pueda dar alguna aclaración a ese encuestado. En algunas ocasiones, el hacer una encuesta de puerta en puerta podría tener una buena tasa de respuesta, pero también a veces no, debido al tema de la inseguridad, por ejemplo, que hoy en día tenemos en ciertos países de la región. La desventaja también podría ser que se emplea mucho tiempo, se requiere más dinero, es más costosa, porque tendríamos que contratar personas que sepan llevar a cabo esas encuestas, esas entrevistas de puerta en puerta a las personas a quienes deberían llevar los cuestionarios correspondientes. Ahora, sí, la ventaja que tiene es que la conexión, la comunicación que se realiza entre el encuestador y el encuestado es mucho más directa. Pasemos al siguiente, que se llama abordaje en centros comerciales. El abordaje en centros comerciales es normalmente el que se utiliza para buscar la reacción del cliente o de un grupo de clientes con respecto a la producción de una empresa o el producto o los elementos que está ofreciendo en el mercado, y provocar reacciones que sean interesantes para el análisis. Normalmente un análisis más bien cualitativo, que se refiere a la opinión del cliente respecto a una tienda o una venta de algún objeto en particular. Y eso permite al comercio o a la empresa que está llevando a cabo ese abordaje proyectar ciertos resultados para poder tener una idea de lo que el cliente opina. Pero esas proyecciones no siempre son muy fiables, ya que en ocasiones las personas que completan estas encuestas lo hacen en forma muy superficial, y muchas veces se corre el riesgo de que el resultado no sea muy certero ni fiable. Luego está el método de la observación, que es normalmente una técnica que se utiliza mucho en la investigación más bien científica. Tiene que ver con observar totalmente la situación determinada de un hecho o de varios hechos, y más se relaciona con todo lo que tenga que ver con la investigación más bien científica. Luego está el método de la entrevista, que el método de la entrevista es el caso en donde se busca recabar mucha información en forma verbal, donde se propone normalmente ahondar en un tema, o sea, profundizar un tema, y lo importante en este caso es de que los datos van a ser bastante interesantes e importantes a la hora de sacar conclusiones. Lo bueno que tiene la entrevista entonces es que nos permite profundizar sobre un tema, pero quizás el inconveniente o la desventaja que tiene esta técnica es que lleva mucho tiempo y que las muestras son pequeñas. Bueno, este fue un pequeño recorrido por los distintos métodos o técnicas de recolección de datos que se pueden aplicar en algún estudio estadístico.